han preguntado alguna vez por qué a los más jóvenes les fascinan las plantas carnívoras? El día que un chavalín pequeño descubre las plantas carnívoras queda fascinado. A los adultos también nos pasa. Y después de unos años trabajando con estos locos bajitos, creo que es porque se identifican mucho. Los más pequeñines siempre se han visto en un mundo de adultos e instintivamente se comparan con las plantas que las pisamos, que los animales, que son superiores, se las comen y ellos se identifican con estas plantas. Es interesante porque los humanos nos identificamos con diferentes especies. ¿Pero qué son las especies raras? Las especies raras son únicas de nuestro planeta. La Tierra es el único lugar que conocemos en el que hay vida. Y si cogiéramos al azar cualquier especie, sin conocerla de nada, les garantizo que nos parecería rara. Algo así largo, con colmillos, venenoso, de unos colores que nos llaman la atención. Son los colores de TEDx. Aquí indican, préstame atención. Si solo cogiéramos una forma de vida, si solo cogiéramos esta forma de vida, podríamos pensar que el rojo y el negro llama la atención. Pero hay otras especies que también son de ese color, rojo y negro, y que quizás nos caen mejor que una serpiente venenosa. La vida. La vida la han descrito mejor poetas, artistas, que los científicos. Yo como biólogo no tengo una respuesta. Les puedo explicar técnicamente lo que es. Pero no existe una definición más allá de la científica y de lo que interpreta cada persona. La vida es esa transmisión del mensaje desde el origen, que no se ha detenido ni una vez. Y hablando de especies raras, cabría preguntarse qué somos nosotros. Si nos comparamos dentro del inmenso abanico de formas de vida, podríamos tener cierta dificultad para encontrarnos en las ramas de este gran árbol. Nos encontraríamos en una esquina muy chiquitita, como una especie que ha surgido hace muy poco. Esta representación con forma de árbol ya llevamos un tiempo presentándola a los seres humanos. Más de 2 siglos. Y por supuesto, el ser humano, bueno, en este caso el hombre, la mujer no, por supuesto, estaría en la cima y el resto de ramas a su servicio. Estas visiones, esta perspectiva, quizá nos ha hecho olvidar lo que somos o dónde estamos, y es que somos una especie más. Cualquier ser vivo se rige por exactamente las mismas normas que cualquier ser humano. Yo entiendo que es bastante sencillo, por ejemplo, compararnos con un chimpancé, con un bonobo, que son especies muy cercanas. Tan cercanas que hay gente que no quiere admitir que nuestros antepasados son simios. Quizá porque la persona que más fácil tiene avergonzarnos es un familiar. Pero en esta tarde tan prometedora, ¿y si les pregunto que se comparen con otra especie? ¿Y si les pregunto que se comparen, por ejemplo, con un coco? Es una pregunta extraña, pero muy didáctica, porque yo les garantizo que la forma en la que este coco metaboliza el azúcar, se nutre, es exactamente la misma que ustedes. Compartimos el mismo tipo de células. Porque venimos del mismo ancestro, de una primera célula inicial. ¿Sigue teniendo sentido preguntarse qué es una especie rara? ¿Y de dónde viene entonces esta biodiversidad? Esta biodiversidad está escrita en el santuario de la vida, en el templo, en el ADN. Y son los pequeños cambios de una generación a la siguiente lo que nos han ido haciendo diferentes. Por eso yo soy similar a mi hermana, parecido pero no igual a mis padres, ellos respecto de sus padres, etc. Es algo muy humano. Lo que ha dado lugar a esta biodiversidad son los errores. Esas pequeñas copias que se han ido haciendo y esos pequeños despistes han generado modelos que funcionan. Modelos que han dado lugar a todas las formas de vida que conozcamos.
Siguiendo con el ejemplo de plantearlo como un árbol, podemos ver el caso de los árboles de la herencia. Si observamos, por ejemplo, los escudos de armas en la heráldica, se han ido mezclando, cruzando con errores hasta llegar a nuestros días. Y esto es importante. Desde que surgió la primera célula, a la cual la ciencia responde honestamente, no lo sabemos, consideramos que lo peligroso es inventarse algo, no pasa nada por decir no lo sabemos, consideramos que esa primera célula se empezó a dividir, y ese proceso de sobrevive, se reproduce, sobrevive, se reproduce, no se ha detenido. Repito, en 3.600, 3.800 millones de años no ha fallado. Y hoy la vida se detiene en ustedes, se detiene en mí, se detiene en cada forma de vida que continúa sobreviviendo y reproduciéndose. Piénsenlo. Son el resultado, ustedes, yo, cualquier forma de vida actual, es el resultado de 3.800 millones de años de errores, de adaptación, Eso nos lleva a otra conclusión lógica. Si el ser humano es como cualquier ser vivo, si el ser humano comete errores igual que la naturaleza y se necesita tanto tiempo para crear tanta biodiversidad, la siguiente lección es paciencia. Todo cuanto merece la pena lleva un tiempo. Así pues, no hay prisa. Son los pequeños cambios que se van acumulando, generación tras generación, lo que convierten a una musaraña en un animal con el corazón del tamaño de un coche. Y cualquier especie, si la miramos, nos va a parecer rara. Esos cambios se producen al azar. Son aleatorios. Y como son aleatorios, no pueden prever lo que va a ocurrir después. Eso se traduce en que una gran parte de estas propuestas de vida desaparecen, se convierten en fósiles. Algunos muy conocidos, como los trilobites, y otras formas de vida que parecen de fantasía, a lo que sin duda llamamos especies raras, pero que parecen seres sacados de las leyendas. En concreto, los dinosaurios. ¿Qué tienen los dinosaurios? ¿Por qué a los niños pequeños les vuelven locos los dinosaurios? Bueno, Michael Crichton, en su novela Parque Jurásico, lo explica. Y por eso siempre hay niños en las películas de Parque Jurásico. Porque los dinosaurios representan la fantasía perfecta. Son monstruos amenazadores, gigantescos, pero se han extinguido. Pero existieron una vez y podrían comerte, pero solo aparecen en tu libro. Y son más grandes que papá y que mamá y producen unos sonidos tremendos y pesan muchísimo, pero me sé su nombre. Y si me sé el nombre, puedo controlarlo. Los nombres son importantes. ¿Saben ustedes cuál es el dinosaurio más pequeño que ha existido? Que conozcamos. El colibrí. Porque resulta que el colibrí, una vez más, si lo analizamos en detalle, veremos que nos va a parecer también una especie rara, fue el resultado de ir acumulando todos esos cambios. Todas las especies van evolucionando con dos condiciones: que sobrevivan, que funcione y que se pueda reproducir. Hasta ahí. Así pues, la naturaleza sirve de inspiración al ser humano. Sirve para recrear sus estructuras. Pero no hablamos solo de pequeñas estructuras o pequeñas formas que puedan tener las palancas de nuestros huesos, no. Estamos hablando de obras incluso de ingeniería. Animales que no han desarrollado un lenguaje son capaces de construir y de transmitir de una generación a la otra obras gigantescas, como las presas que fabrican los castores. Existen multitud de ejemplos que podemos tomar de la biodiversidad como especies raras para inspirarnos, para que el ser humano aprenda y se compare, como se comparan los niños pequeños, con las plantas carnívoras, esperando su momento. Existe un ser vivo diminuto, una alga microscópica, pero que si se le da tiempo, en nuestro planeta ha construido acantilados de cientos de metros. Existen también plantas que con una semilla más pequeña que un dedo son capaces de erguir árboles más altos que edificios.
y el ornitorrinco. Cuando Dios estaba creando las especies, estaba cansado, necesitaba un café y le dio a aleatorio. Pone huevos, tiene pico, suda leche, los machos son venenosos. Historia curiosa, porque son nuestros antepasados. Venimos de animales como el ornitorrinco que ponían huevos. Sé que no es el mejor escenario y sé que no es el mejor momento para hablar de virus, pero los virus nos hicieron como somos. Fue un virus el que dentro de este grupo de animales transformó a este grupo y los convirtió en placentarios, que es de donde venimos. La placenta es un invento de la naturaleza que permite tener a la cría dentro durante más tiempo. Eso hizo darle tiempo al desarrollo del cerebro. Más especies raras. Este sapo lleva sus crías en la espalda. Cuando emergen, le brotan de la espalda. Estas hormigas no tienen obreras en su colonia. Hacen la guerra, van a otros hormigueros, secuestran las pupas, las dejan en su hormiguero y al crecer se convierten en sus obreras. Es un caso de hormigas esclavistas, aquí en España. Estos son... Estos son microorganismos que en función de las condiciones son capaces de emitir luz. Nosotros nos consideramos el sumum, estamos arriba en el árbol, pero todas las respuestas que damos a los estímulos que nos llegan son o movimientos o secreciones, o ambas. Estos animales brillan, como lo hacen las luciérnagas. Esta es la flor más grande del planeta y huele a cadáver, porque su estrategia es oler como un cadáver para que vengan las moscas a polinizarla. Esto es una bacteria, que ustedes la miran con el microscopio y bueno, pero yo les voy a decir dónde vive. Esta bacteria vive en los reactores nucleares. Los cambios que se acumularon le permitieron sobrevivir ahí. Esto es un hongo. Lo que brota de la cabeza de esta hormiga es un hongo que le permite controlar a la hormiga, llevarla donde quiera, hacer que muerda una hoja y morir ahí, porque son las mejores condiciones para que el hongo crezca. Literalmente es un zombi. Y dragones. Dragones de agua, dragones que viven sobre el agua, dragones que corren por la tierra o por encima del agua y dragones que vuelan. Lo mejor de la biología es que inspira a la fantasía. Y hablando de fantasía, como hemos podido ver en los cuentos, también hay bellas durmientes. Esta especie de chicharra brota del suelo cada 17 años. Tiene sentido pensarlo en forma de plaga bíblica. Esta flor se disfraza de abeja para que los zánganos, intentando reproducirse con ella, la polinicen. Y esta mariposa se disfraza de hoja para que nadie la encuentre, para que nadie la pille. Pero no solo son animales disfrazándose de plantas, también hay animales disfrazándose de animales, como por ejemplo esta serpiente, que en la cola tiene una araña, con la que atrae a los pobres pájaros, que es la presa que tiene. Este animal, el camarón mantis, es capaz de hacer un movimiento bajo el agua tan fuerte que produce chispas. Se utiliza porque al pelear entre ellos, evidentemente, tienen una coraza. Esa coraza se estudia y la utilizamos los seres humanos para fabricar materiales. Y esta flor, esta planta, quizás sea rara. El Thrasacum gadditanum solo lo verán si tienen la suerte de venir a Cádiz. Por tanto, ¿qué es la biodiversidad? ¿Cuál es el secreto de la biodiversidad? No hay secreto. Si analizamos lo suficiente cada especie, es rara. Y esto aplica para cosas muy humanas. Si solo hubiera una especie de abeja que poliniza un montón de flores, si esa abeja muere, todas las flores quedarían sin reproducirse. Y esto también cuenta para el amor. Si centramos nuestra vida como humanos en una única tarea, vamos a dejar de lado a la familia, vamos a dejar de lado otras tareas. Yo soy docente y en el plano del amor me encuentro que muchos adolescentes no lo expresan totalmente. Es increíble. Incluso en algo
más material dentro del amor, más carnal, como es el sexo, uno de los mejores inventos de la naturaleza. El sexo, que es algo muy natural, en algunos adolescentes que yo contemplo en los institutos, que yo veo en clase, se convierte en tabú. Es un problema por sus inclinaciones sexuales, cuando en la propia naturaleza hay ejemplos de simios, de hembras que son lesbianas, de machos que son gays, y no solo en simios, también en delfines, incluso en leones, que me gusta mucho porque es una imagen muy viril y muy heterosexual. Así que lo que nos resulta natural, no lo llamemos antinatural. Este animal que ven es mitad macho, mitad hembra. Se llama ginandromorfía y no ocurre solo en insectos, también ocurre en vertebrados. La mitad de este pájaro es macho y la otra mitad es hembra, con sus cromosomas incluidos. Señora, oiga, esto es natural. No hay que atacar lo que la naturaleza ya ha creado. No podemos ser nosotros la especie que transforme en antinatural algo que es natural. Por tanto, si somos capaces de encontrarnos dentro de este árbol de la vida, si somos capaces de valorar las diferencias, de saber que cada especie tiene su lugar y que hacen de este mundo un mejor lugar y un lugar más diverso, ¿por qué no conservarlo? Si somos capaces de poner en valor cada una de las especies que hay, no solo lograremos protegerlas, sino que de cada una de ellas podremos aprender una lección. Muchas gracias.